Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3, el versículo número 4. Dice la palabra de Dios: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. En esta hora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos habilite y nos capacite para estar en su presencia. Que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Pedimos, Señor, su bendición sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de cualquier medio de comunicación. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas con su presencia. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Continuamos con la serie Jesús en mi casa. Y hoy reanudamos con esta nueva miniserie todo aquel trabajo que iniciamos hace algún tiempo con el título Jesús en mi casa y el subtítulo Las sendas antiguas. Y hablando de las sendas antiguas, habíamos establecido los siguientes criterios. Número 1, la historia de Dios con la humanidad desde Adán hasta Noé. Número 2, desde Noé hasta Juan el Bautista. Y número 3, desde Juan el Bautista hasta la segunda venida. Hoy vamos a trabajar con Moisés, que está precisamente en la segunda sección, desde Noé hasta Juan el Bautista. En esta sección ya vimos a Abraham, vimos a Jacob y tuvimos algunas experiencias en la miniserie anterior. De manera que hoy trabajaremos con Moisés y posiblemente algunos días más. Recuerde que la Biblia no es la historia de la humanidad con Dios, es la historia de Dios con la humanidad. Cuando abrimos las páginas de la Biblia, cuando abrimos la Biblia, en sus páginas necesitamos descubrir a Dios, la relación de Dios con los seres humanos. Dios creó todo, como decíamos en los temas anteriores. Dios se acercó al hombre, Dios creó al hombre, creó a la mujer, creó todo. Dios nunca abandonó a la familia humana. Ahora, con la experiencia de Moisés, vemos que Dios vuelve a la carga. Dios se comunica con Moisés. Es bueno entender esto porque siempre es Dios que busca al pecador. Y en la vida de Moisés encontramos algunos detalles sumamente interesantes. Hablando de Moisés, necesitamos responder la primera pregunta: ¿quién es Moisés? No decimos quién fue Moisés. Usted sabe, según nos presenta la Biblia, que Moisés murió, pero resucitó y se lo llevaron al cielo. Y ya veremos al final del estudio cómo aparece Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración hablando con Jesús acerca de su partida. Todos esos detalles lo veremos en su momento. Ahora necesitamos iniciar con la respuesta a la pregunta: ¿quién es Moisés? Cuando usted va a la palabra de Dios y lee el capítulo 2 del libro de Éxodo, descubre que, número 1, los padres de Moisés eran de la tribu de Leví. Por tanto, Moisés es un levita, un sacerdote. Amram y Jocabed, los padres de Moisés, eran temerosos de Dios. En el capítulo 12 nos relata cómo Moisés, cuando nació, dice la Biblia, era niño hermoso. Y la mamá, Jocabed, temiendo por él, lo escondió 3 meses en su casa. Nos enseña la Biblia que a los 3 meses preparó una canasta, podríamos decir, la preparó, la arregló y colocó al niño en las aguas del río Nilo. María, su hermana, observaba qué sucedería con este niño que en ese momento no tenía nombre. Dice la Biblia que las aguas lo llevaron hasta el lugar donde la hija de Faraón fue a lavarse, fue a bañarse.
Una de las criadas vio la canastita, destapó y encontró un niño llorando. La Biblia sigue diciendo que María se acercó y le hizo una pregunta a la hija de Faraón. ¿Busco una mujer hebrea para que te críe este niño? Y la princesa le dijo que sí. La Biblia nos cuenta que María fue y buscó a Jocabed, la mamá de Moisés. Y aquí comienza lo interesantísimo. Sigue diciendo la Biblia que entonces, desde esos 3 meses y hasta los 12 años, dicen cuando el niño cumplió la edad, pero si usted busca con cuidado, descubre que en la experiencia de Jesús, a los 12 años lo llevaron al templo, y en algún momento vamos a leer acerca de cómo y a qué edad se dedicaban los niños. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 2, versículo 42, dice que Cristo tenía 12 años cuando lo llevaron al templo. Aquella vez que José y María se descuidaron y lo perdieron de vista un día y tuvieron que pasar 3 días para poder encontrarlo de nuevo. Cuando el niño llegó a la edad, a los 12 años, Jocabed sabía que tenía que entregarlo a la princesa egipcia. Ella sabía los peligros que tendría que enfrentar el niño. Y nos vamos a tomar un tiempito hablando un poco acerca de Jocabed y su trabajo con Moisés. Hoy día se sabe que la influencia de una madre sobre un hijo, sobre una hija, es determinante. Algunos piensan que define no solamente el carácter, sino el futuro de cada uno de esos niños. Cuando estudiamos la vida de Moisés, encontramos que en esos 12 años, Jocabed sabía que tenía que preparar a su niño para hacerle frente a todo el paganismo de la corte. La vida de la corte, de personas que no eran creyentes en Jehová, imagínense cuántas barbaridades se podían hacer en aquel lugar. Sin embargo, desde el vientre me imagino a Jocabed orando a Dios por ese bebé. Cuando el bebé nace, imagino a aquella mujer elevando oraciones fervientes y fervorosas a Dios para que cuide y proteja al niño. A los 3 meses, cuando ya no lo puede esconder más, me imagino la oración de aquella madre antes de colocar esa canastita en el río Nilo. Y acto seguido, cuando María viene y la busca y la presenta con la princesa, la hija de Faraón, imagino a aquella madre recibiendo de vuelta a su niño, su bebé, traerlo a la casa y por 12 años educarlo para que sea temeroso de Jehová. No solamente la influencia prenatal cuando estaba en el vientre, sino ahora la influencia postnatal y todo el crecimiento y desarrollo del niño hasta que llegó a la edad de la adolescencia, donde comienza la adolescencia, 12 años. En esos años, alguien comenta que se dedicó más tiempo a este niño que todavía no tiene nombre, le dedicó más tiempo que el tiempo que dedicaba a Aarón y María, los hermanos de Moisés. Llama la atención también cómo los años de la instrucción de la madre fueron suficientes como para proteger a Moisés en el palacio. Cuando usted lee la Biblia, descubre la fidelidad, la entereza, el arrojo, la dedicación de Moisés a Dios. Nos llama la atención cómo en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, el versículo 22, aparece una interesante frase. Dice Hebreos, capítulo 7, versículo 22, hay varios lugares en la Biblia donde se describe o se presenta una breve biografía de Moisés. Pero aquí en este versículo 22 nos dan un detalle interesante en la vida de este hombre. Hebreos capítulo 7, versículo número 22. El niño ahora tiene que ser preparado en 12 años para hacerle frente a las situaciones problemáticas del palacio. Hebreos capítulo 7, capítulo 7, versículo 22. Cuando a Esteban lo están enjuiciando, él da una breve biografía de Moisés y llama la atención lo que él dice
en el capítulo 7 de los Hechos, el versículo número 22. Dice ahora, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Se ve que la preparación, la instrucción de la madre en el hogar fue tan poderosa, fue tan eficiente, que no fue cambiada por toda la sabiduría y las enseñanzas en Egipto. En el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye. La instrucción involucra más que el simple enseñar. La instrucción involucra el uso de elementos que forman parte de la formación integral, física, mental, social, emocional, espiritualmente. Cuando vemos la vida de Moisés, descubrimos que fue tan maravilloso, tan eficiente, tan glorioso el trabajo de la mamá, que ni aun toda la sabiduría de Egipto logró arrancarle del corazón la instrucción que la madre le dio. Esteban dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Qué fue lo que hizo Jocabed para que toda la sabiduría de la nación más poderosa no cambiara el corazón de este niño? Recuerde que a los 12 años comienza la adolescencia, hasta los 22, y él estaba en el palacio. De los 22 hasta los 40 estaba en el palacio. ¿Qué fue lo que esta mujer hizo para que este muchacho se mantuviera firme en las enseñanzas de Jehová? Hay mucho que decir con relación a Jocabed antes de hablar de Moisés, y luego necesitamos ver Jehová en la vida de Moisés. Por ejemplo, Jocabed sabía, conocía y comprendía el lugar idolátrico donde vivía. Conocía y sabía de los dioses, de esos dioses paganos, dioses del paganismo en Egipto. Sabía las costumbres egipcias y se encargó paso a paso de instruir, de capacitar, de preparar a su hijo para hacerle frente a esas cosas. Y cuando este pequeño de 12 años llega al palacio, está tan bien apertrechado, tan bien formado por la madre, que para la gloria, por la gracia y para la gloria de Dios, el muchacho se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Se escribe mucho acerca de Moisés, instruido en las artes militares también. Tuvo muchos éxitos al punto que el faraón quiso prepararlo para que le sustituyera. Y llama la atención, como veremos en algún momento, cómo Moisés prefirió decir no a ese puesto de faraón en Egipto y prefirió ser maltratado, golpeado con el pueblo de Dios, porque tenía sus ojos puestos por encima de lo que se ve en la tierra, tenía sus ojos puestos en la Canaán celestial. Y precisamente en la Canaán celestial vive Moisés. Desde su nacimiento y hasta los 12 años se forma el carácter de Moisés. Desde el nacimiento y hasta los 12 años tiene la influencia de su mamá y de su papá. Desde el nacimiento y hasta los 12 años, la mamá como maestra fue pintando, fue tallando, fue labrando en la vida de este muchacho los principios establecidos en la palabra de Dios, los principios de Jehová de los ejércitos. Le enseñó, le mostró, le ayudó, le instruyó acerca de la persona de Dios, aunque vivían en la esclavitud. Y cuando el niño sale de su casa, desde los 12 hasta los 40 años, muestra y demuestra en el palacio que tenía temor a Jehová. Jocabed enseñó a Moisés la deferencia, la preferencia por Jehová. Le enseñó la disciplina con relación a Jehová. Le enseñó la reverencia a Jehová, el amor a la verdad y el amor a la justicia. Más tarde
Después de esta primera lección hasta los 40 años, veremos desde los 40 años hasta los 120 cómo Dios instruye a Moisés. De los 0 a los 12, la instrucción de la madre. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es determinante, querida mamá, es determinante, querida madre, la influencia que usted tiene sobre su hijo, sobre su hija. Los hijos y las hijas son el resultado de la maestra que es la mamá y el resultado del sacerdote que es el papá. Moisés tuvo como padres a 2 personas que venían de la tribu de Leví. La tribu de Leví había sido escogida por Dios para trabajar con el sacerdocio. Moisés mismo, entonces, por herencia, era un sacerdote. Nos estamos deteniendo en este punto porque esto es de vida o muerte. ¿Qué es y cuál es la herencia que estamos dando a nuestros hijos en relación a su comunión con Dios? ¿Por qué Moisés solo en el palacio se mantuvo firme en medio del paganismo y en medio de todas aquellas cosas que ocurren en una corte? ¿Cómo este pequeño bebé de 12 años se mantuvo tan fiel a Dios hasta que a los 40 tuvo que salir huyendo porque se descubrió que había matado a un egipcio? Allí hay mucha tela que cortar, allí hay muchas cosas que decir. Cuando vamos al libro de Éxodo capítulo 2, versículo 12, Moisés mata al egipcio, Moisés huye a Madián, y entonces allá en Madián se encuentra con las hijas de Reuel, el sacerdote Reuel. Y después de defenderla de los demás pastores y ayudarle con el asunto del agua para darle de beber a las ovejas, entonces las muchachas le comentan al papá y el papá lo hace venir. Moisés decide quedarse con Reuel en su casa y su familia y le dan finalmente a Séfora como esposa con la que tiene 2 hijos. Ahora Moisés tiene que, en estos próximos 40 años, desde los 40 hasta los 80, cuando Dios le hace el llamado, Moisés tiene que, si se puede usar la palabra, desaprender muchas cosas que aprendió en la corte, reiniciar el conocimiento de su mamá, enfocarse en que las cosas de Jehová no se hacen con la fuerza ni con la inteligencia del hombre, sino que se hace con la voluntad de Dios. Él estaba muy convencido, muy seguro de que era el instrumento de Dios para salvar a los israelitas en Egipto. Por tal razón tomó las riendas en sus manos. Moisés, como muchas personas, cometen el error de querer ayudar a Dios en sus proyectos. Dios no necesita que nosotros hagamos planes para ayudarle en sus proyectos. Dios quiere y anhela que nosotros conozcamos los planes que Él tiene para llevar a cabo su proyecto. Dios se proponía liberar a su pueblo con la fuerza de Él, no con la fuerza humana. Por eso cuando al final Moisés viene a Egipto para libertar al pueblo con la orden de Jehová, usted nota que quien hizo todo el pleito y la guerra fue Jehová. Quien hizo los milagros y las maravillas, Jehová. Quien humilló a Faraón, Jehová. Quien destruyó el ejército de Faraón, Jehová. Dios quiere que nosotros entendamos sus planes para que nos entreguemos a los planes de Jehová y Él pueda glorificarse. Moisés mata al egipcio pensando que él era el instrumento de Dios para libertar y liberar. Lo hizo como general militar, lo hizo como un hombre que sabía y que había aprendido, que había ido a la guerra, pero esa manera no era la forma de Jehová. Dios tenía su manera, Dios tenía su forma. Por tal razón, ahora le toca durante 40 años dejar atrás todo aquello y llegar hasta la misma frontera de la muerte, hasta la misma frontera o vejez, para reconocer que no es como Él dice, sino como dice Jehová. Y a los 80 años, entonces se aparece Jehová. Pero ya son puntos para otro momento.
40 años en el desierto aprendiendo mansedumbre. 40 años en el desierto aprendiendo y dependiendo de Jehová. 40 años en el desierto en íntima y estrecha comunión con Dios. 40 años en el desierto mirando las grandezas de la creación de Dios. 40 años en el desierto cuidando y pastoreando ovejas. 40 años en el desierto haciéndose un hombre manso, como dice la Biblia, que nunca existió un hombre tan manso como Moisés. 40 años en el desierto teniendo la naturaleza como recurso para aprender y teniendo la bendición y la dirección del Dios Todopoderoso. 40 años de historia donde Dios se encargó de instruirlo. Cuando vamos al libro de Éxodo capítulo 3, versículo 1, versículo 10 y versículo 12, estamos haciendo un resumen de la vida de Moisés, encontramos que Dios envía a Moisés. ¿Qué significa eso? La idea de enviado en el Nuevo Testamento y esta experiencia de Moisés nos hace ver que Dios tiene una entrevista con Moisés, tiene un encuentro con Moisés. Dios viene para hablar con Moisés cuando Moisés ya tiene 80 años. Lea el Salmo 90 para que vea qué pensaba Moisés de sí mismo a sus 80 años. Pero aquí en el diálogo de Dios con Moisés descubrimos algunos detalles interesantes. Un enviado de Dios, una persona con la que Dios habla y le asigna una misión, una persona a la que Dios le pide y le dice que tiene que cumplir con un trabajo. Es interesante ver que Dios le promete que le acompañaría, que iría con él. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 3, me interesa leer el versículo 12. Le dice Dios, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés no ha bajado a Egipto, y ya Dios le está diciendo lo que ocurrirá. Cuando Dios le envía a cumplir una misión, es bueno saber que Jehová es todopoderoso, es omnipotente. Dios no anda con posibilidades. Cuando Dios le dice, ven, vamos a hacer esto, ven, hagamos esto, ven, esto ocurrirá, Dios siempre cumple con lo que promete. Yo iré contigo. Cuando hayamos libertado al pueblo, cuando el pueblo haya sido liberado, entonces tú lo traerás a este lugar para que me adoren, a este lugar para que nos encontremos. En algún momento de estas presentaciones hablaremos de los detalles de Dios en Egipto, de lo que Dios hizo en contra de los egipcios. Pero ahora nos interesa los favores que Dios está haciendo a Moisés. Desde los 80 años en adelante, vemos que, número uno, Dios se encuentra con Moisés. En algún momento veremos cómo Dios presenta nombres cuando habla con Moisés. Moisés recibe la presencia de Dios. La Biblia dice que vio esa zarza que ardía y no se consumía. Y se acercó hasta donde estaba la zarza, y entonces una voz le habló desde la zarza ardiente y le dijo, quita tu calzado porque la tierra donde estás pisando, tierra santa es. Y allí comienza el diálogo. Dios le dice, yo te he enviado. Dios le dice, yo te envío. En el capítulo 3, versículo 10 del libro de Éxodo, hay otro pensamiento que me llama la atención. Dice el versículo 10, Éxodo 3:10, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven, por tanto. Se establece un diálogo entre Dios y Moisés. No es una imposición. Hay un diálogo. Tengo este proyecto, he visto, he oído, conozco y sé de lo que está pasando con mi pueblo y he descendido para liberarlo. Ven, vamos contigo. Moisés ya no era el muchacho de 40 años, sino un señor de 80 años. Moisés pensó, pero conmigo. Hay un momento donde Moisés le dijo, te ruego, Señor,
que envíes con el que tú debes enviar. En otras palabras, yo no estoy calificado, yo soy un anciano. ¿Para qué sirvo? Las cosas con Dios son cuando Dios determina, no cuando el hombre piensa que deben ser. Cuando uno se cree más capacitado y preparado para hacer la obra de Dios, es posible que Dios nos descalifique. Y cuando uno piensa que está menos calificado, es posible que sea el momento donde Dios puede hacer su obra con nosotros. Cuando nosotros nos apoyamos en nosotros mismos, Dios no puede trabajar con nosotros. Cuando dependemos de Dios, entonces Dios hace los milagros y las maravillas. Una de las grandes lecciones de la vida de Moisés. Llama la atención que después que Dios liberta al pueblo, cuando ya Moisés tiene 120 años, regresan otra vez al Sinaí. Y mire usted qué cosa linda dice Dios a Moisés cuando llegan al monte Sinaí, ya ahora con este hombre que no solo es un anciano, es más que anciano, tiene exactamente 120 años. Dice en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Recuerde que ahí en el monte Sinaí, en el monte Horeb, ahí Dios habló con Moisés. Ahora pasaron todos estos años y entonces regresan otra vez al Sinaí. Han pasado todos esos años y ahora regresan para empezar toda esa experiencia maravillosa con Dios que culminará con sus 120 años donde Moisés fallece. Dice el versículo 2, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Dios le prometió, vamos a libertar a mi pueblo. Voy a dejar libre a mi pueblo. Hemos dicho en algunos momentos que la justicia de Dios se muestra de dos maneras distintas. Número uno, se muestra punitiva, castigadora y destructora contra aquellos que hacen daño a su pueblo. Y número dos, se muestra redentiva o redentora, salvífica o salvadora para aquellos que aceptan su voluntad y se rinden a Él. Cuando Moisés viene al pueblo, a pesar de los pesares, el pueblo terminó creyendo. Y al final, en la última de las experiencias, las familias del pueblo de Dios sacrificaron el cordero, celebraron la Pascua, y cuando el ángel destructor pasó por los hogares, vio los dinteles de las puertas y el palo de arriba manchado en sangre, un símbolo de que habían creído, un símbolo de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esos hogares fueron preservados. Ahora, ese pueblo que aceptó la indicación de Jehová, sale, vive todas esas experiencias, llegan al Sinaí y entonces Dios les habla. Ponga cuidado, Moisés es el que está trabajando con toda esta situación. Moisés es el que está viviendo toda esta experiencia. No se la contaron, él la está protagonizando. Dice el versículo número 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Moisés lo vio, lo vivió, lo protagonizó. ¿Quién es este Moisés? Un hombre de Dios. ¿Quién es este Moisés? Un siervo de Dios. ¿Quién es este Moisés? Un profeta de Dios. Dice la Biblia. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y sigue diciendo Dios, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes vieron, ustedes experimentaron, ustedes fueron testigos, ustedes fueron los que conocieron lo que pasó de primera mano. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa,
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Desde el nacimiento hasta los 12 años, las instrucciones de su madre. Desde los 12 años hasta los 40 en la corte egipcia. Desde los 40 hasta los 80 aprendiendo en el desierto. Y ahora de los 40 en adelante trabajando para Jehová en Egipto hasta que Dios liberta a su pueblo. Ahora se encuentra con Jehová otra vez en el Sinaí y está delante de una inmensa multitud de personas que fueron redimidas. Ahora escucha las primeras instrucciones de Dios y el anhelo de Dios de hacer de su pueblo un pueblo especial. Me gusta cuando dice Dios en el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pueblo había visto la gloria de Jehová, el pueblo había visto la presentación y la defensa y las maravillas de Jehová, el pueblo había visto las obras o actos de salvación de Jehová. No era un Dios que no se manifestaba, sino un Dios que se manifiesta, que se da a conocer. Y veremos más adelante en el capítulo 19 y 20 cómo Dios le habla a Moisés para que prepare al pueblo, que Dios mismo le hablaría al pueblo y el pueblo escucharía la voz de Dios. Un Dios que se acerca, un Dios que viene a la casa, un Dios que viene al pueblo. Jesús en mi casa. Un Dios que se manifiesta, un Dios que se deja conocer, un Dios que se deja ver. Y entonces veremos en la historia de Moisés cosas que al leerle en la Biblia se nos hará difícil creer que sí lo dice. Y usted tendrá que leerlo varias veces porque dice, pero ven acá. Y usted, no, pero que espérate un momento. Porque hay tantos preconceptos, hay tantos prejuicios, hay tantos defectos de juicios, hay tantas cosas que hemos adquirido, aprendido, que no tienen nada que ver con la Biblia, que interrumpen la aceptación de la palabra de Dios. Moisés se comunica con el pueblo, Moisés le presenta al pueblo lo que es la voluntad de Dios. Y hay unos pasajes hermosos en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26, nunca me canso de leer estos versículos porque nos muestran el interés y el empeño de Jehová para su pueblo, para usted, para mí. Dice Deuteronomio capítulo 26, versículo 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios quiere hacer de su pueblo un pueblo de sacerdote y gente santa. Pero aquí están las condiciones. Versículo 17. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. En el capítulo 19 de Éxodo y en el capítulo 20, Dios le habla al pueblo. El pueblo se mete en miedo y le dice a Moisés, habla tú con Dios. Y entonces tú nos dices, porque estamos llenos de pavor, estamos llenos de temor por escuchar la voz de Jehová. Se llenaron de miedo al escuchar la voz de Dios. Y ahora dice Dios, capítulo 26, versículo número 18, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Y aquí viene el propósito, el para qué, el objetivo, la meta, la razón de ser de la manifestación de Dios, la razón de ser de la aparición de Dios, lo que es el anhelo del corazón de Dios para cada persona que le obedece, para cada persona que le ama, para cada persona que le conoce. Dice Dios, versículo número 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Dios no quiere
tener hijos arrastrados. Dios no quiere tener hijos que lleguen al promedio. Dios quiere tener hijos en lo que Él se pueda glorificar. Por eso se dice, a fin, dice el versículo 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho, un pueblo santo a Jehová tu Dios. Capítulo 19, versículo número 6 de Éxodo, sacerdote y gente santa. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, descubre que el propósito final de todo el sacrificio de Jesús, de llevarnos a ser parte de la familia celestial, tiene mucho que ver con el cumplimiento de la misión. Pero el cumplimiento de la misión en un sentido más elevado que el simple hecho de anunciar un mensaje. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciéis las virtudes, los perfiles, los valores, las características, la vida, la imagen, la presencia, la belleza del carácter de Dios. Lo mismo que le está diciendo Dios al pueblo en Sinaí. Un reino de sacerdote y gente santa, donde se pueda manifestar la belleza del carácter de Dios. Moisés lo entendió, Moisés lo comprendió, Moisés lo vivió, conoció, comprendió y entendió. De tal manera que la relación de Moisés con Dios fue tan íntima, tan estrecha, que llegó un momento donde al pasar tanto tiempo con Dios, hubo que ponerle una capucha porque su rostro brillaba y resplandecía. Llegó a tener una relación tan estrecha con Dios que el mismo Dios decía, a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara. A mi siervo Moisés le hablaré. Hubo una relación tan estrecha con Dios que cuando Moisés le pidió a Dios que lo quería ver, Dios le dijo, no, porque el humano que me ve a mí se muere. Sin embargo, mañana ven, yo voy a detrás en la roca hay un hueco, yo lo voy a tapar con mi mano y cuando yo cruce dejaré que vean mis espaldas. Hasta esta relación estrecha y hermosa llegó Moisés en relación con Dios. Dios quiere relacionarse con sus hijos. Moisés fue un enviado de Dios. Moisés estuvo presente en el monte Sinaí y escuchó las palabras de Dios que le envió a él y las palabras que Dios habló al pueblo. Dios le presentó a Moisés su interés con el pueblo. Quiero un reino de sacerdote y gente santa. Moisés desarrolló una relación tan estrecha con Dios que se convirtió en un amigo de Dios, como lo hiciera Abraham. La relación de Moisés con Dios fue tan maravillosa, fue tan gloriosa, que aunque pecó, aunque Dios le dijo, no entrarás en la Canaán terrenal, vemos cómo Dios lo levanta de la tumba y se lo lleva a la patria celestial. En el libro de Deuteronomio, capítulo 34, ahora contemplamos como en una película la muerte de Moisés. Deuteronomio capítulo 34, versículo 4 en adelante. Mire lo que dice la Biblia. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia, su solo intérprete. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? ¿Qué es lo que presenta Dios en su palabra? Método bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras de la Biblia? Descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. ¿De qué estamos hablando? Estamos con la serie Jesús en mi casa. ¿En qué estamos desarrollando? Estamos desarrollando la experiencia de Moisés con Dios. Estamos hablando de Moisés. Estamos hablando de quién es Moisés. Y hemos visto, a grosso modo, detalles de la vida de Moisés y ahora vamos a ver su muerte. Deuteronomio capítulo 34, versículo 4 en adelante. Dice el versículo número 4. Deuteronomio capítulo
34, versículo 4. Ahora, lamentable y tristemente, dice el versículo 4, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Usted recuerda cuando Dios le dijo a Moisés y a Aarón que hablaran a la peña para sacar el agua, y Moisés se le calentaron las orejas y golpeó la peña 2 veces. Y el Señor le dijo, porque hiciste esto, entonces tú no vas a entrar. Versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Murió. Lo interesante ahora es que Dios lo enterró. Pero mire qué belleza nos dice el libro de Judas en el versículo número 9. Judas, versículo 9, nos dice qué pasó con Moisés. Judas, versículo número 9. ¿Quién vino a levantar a Moisés de la tumba? ¿Quién vino a resucitar a Moisés? ¿Quién es este personaje tan interesante que trae a Moisés de la muerte? Mire qué cosa linda. Judas, versículo 9, dice la Biblia, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Quién es este arcángel Miguel? En varios estudios hemos mostrado que este archiángel, este jefe de los ángeles, es nada más y nada menos que Cristo Jesús. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 aparece Miguel delante de los ángeles luchando contra Satanás y sus ángeles, Satanás y sus demonios. Nada más y nada menos que el jefe de los ángeles. Es más, Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, el creador de todos los ángeles, Cristo Jesús, levanta a Moisés de la tumba y se lo lleva al cielo. Y mire qué hermosura nos presenta Lucas en el capítulo 9, los versículos 28 al 31. Previo a su sacrificio, antes de la cruz, antes de morir en la cruz, cuando el Señor Jesús llega al monte de la transfiguración, cuando su ropa y su cuerpo resplandecen y toda la cima del monte se llena de luz, aparecen 2 personajes, aparecen Moisés y Elías. Y luego aparece una nube que les hace sombra y entonces Dios habla desde la nube y dice, yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Dios nos habla y nos presenta a Jesús cuando nos dice que Él es su Hijo amado en el cual tiene complacencia. Dios se hace presente en el monte, pero también están presentes a Moisés y Elías. Y llama la atención cuando usted lee en Lucas, que Lucas dice que vinieron para hablar de su partida, vinieron para hablar de los acontecimientos finales en la vida de Jesús y cómo resucitaría, se levantaría de la tumba e iría al Padre. Es interesante la vida de Moisés cuando uno se detiene a ver los detalles de la misma. Murió, resucitó. ¿Dónde está ahora? Está gozando y disfrutando de la Canaán celestial a quien Dios llevó lo que Dios le había prometido. ¿Qué aprendemos de la experiencia de Moisés? Número 1, aprendemos que los planes de Dios no tienen premura ni demora. Número 2, aprendemos que una madre fiel, dedicada, consagrada y entregada a Dios, es capaz de dibujar en la vida de sus hijos el plan maravilloso de Dios y de encaminar en la vida de sus hijos el cumplimiento de la voluntad divina. Jocabed mostró en la vida de Moisés que era una mujer de Dios, que había vivido y servido conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios. Imagine usted, preparar en una casa de personas pobres, en una casa de personas tratadas como esclavos,
a un niño que sería llevado al palacio del faraón, al palacio del rey. ¿Cómo fue el trabajo dedicado especial de esta mujer para que la mente de este niño fuera formada conforme al principio divino y no fueran borrados esos principios divinos durante el resto de su vida en el palacio? Cuánto el Santo Espíritu había grabado, había labrado, había tallado el principio divino en la mente de este niño, que ninguna de las fuerzas de los demonios y de los ídolos paganos en el palacio pudieron arrancar de su mente, por la gracia de Dios, esos principios. Mamá, papá, cuán sagrado es nuestro deber de formar a los hijos. Los que tienen niños pequeños tienen un gran desafío por delante. Los que ya tenemos hijos grandes estamos mirando los resultados de nuestra experiencia, de nuestra vida, de nuestra vivencia, de lo que ocurrió, lo que hicimos. Moisés es una inspiración para que los padres y las madres sacrifiquen lo que sea necesario en la formación del carácter de sus hijos. Llama la atención cómo este hombre a los 40 años quiso acelerar el proceso para el plan divino y cómo Dios pacientemente lo detuvo y se esperó 40 años más. Hay nada que temer si nos apoyamos en Jehová. Hay nada que temer si confiamos nuestra vida al Dios Todopoderoso. Y Moisés es una maravillosa imagen, modelo para ver cómo hace Dios su obra, su gloriosa obra. Aterricemos en esta maravillosa experiencia de Moisés. En el libro de Éxodo encontramos que nada más y nada menos, en el capítulo 18, los versículos 1 hasta el versículo 12, Jetro visita a Moisés, viene con su esposa y sus hijos y se reúne con Moisés. Y llama la atención cómo Moisés le relata a Jetro las experiencias que vivió con Jehová y con su pueblo en Egipto. Y recibe humildemente el consejo que Jetro le da. Siguiendo, encontramos en el capítulo 5, versículos 45 al 47, cómo el Señor Jesús cita a Moisés, cómo el Señor Jesús reconoce a Moisés. Dice San Juan capítulo 5, versículo 45 al 47, lo siguiente. San Juan capítulo 5, versículo 45 hasta el 47 dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Y añade Jesús: Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y dice el Señor Jesús: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y dice el versículo 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El Señor Jesús habla acerca de Moisés. El Señor Jesús declara, nos dice, lo que fue la vida de Moisés, cómo Dios reveló a Moisés su palabra bendita, el Pentateuco, cómo Moisés escribió esos libros que se puede decir son un eje, son un centro con relación a toda la palabra de Dios, al punto que el Señor Jesús se atrevió a decir mucho más que eso. Dice en San Lucas capítulo 24, versículo 27, el lugar que estos escritos de Moisés tuvieron y tienen en la vida de Jesús. San Lucas capítulo 24, versículo 27. Cuando el Señor Jesús habló con aquellos que iban para Emaús, al final cuando
estaban llegando a la casa, cómo Cristo les revela el conocimiento de su palabra. Y nosotros, decían ellos, esperábamos y nosotros creíamos. Hablando en pasado, habían perdido la fe, tenían los ojos embotados, los ojos velados. Y ahora Cristo les dice, versículo número 27, dice Lucas, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo presentándole a estos dos lo que Moisés había dicho acerca de él, lo que Moisés escribió acerca de él, lo que Moisés reveló acerca de él. Me llama la atención y me llena de gozo a una declaración de Moisés en Deuteronomio capítulo 19, cuando les habla acerca de Jesús. Mire qué cosa linda presenta a Moisés acerca del Señor Jesús. Y luego se repite en el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo número 4, y luego se repite en el libro de los Hechos, y se repite una y otra vez acerca del cumplimiento de esta palabra. Dice en el capítulo número 19 de Deuteronomio, cómo Moisés anuncia que levantaría a Dios otro profeta como él, y que ese profeta hablaría palabra de Jehová, y que esa palabra de Jehová, el que no la atendiere, tendría serios problemas. Dice en el capítulo 18, versículo número 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, está hablando Moisés. Y dice Moisés, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Moisés anuncia la venida de Jesús. Moisés dice la misión de Jesús. Ahora Jesús le dice, si ustedes conocieran a Moisés, si ustedes conocieran sus escritos, entenderían quién soy yo. Pero sus ojos estaban velados, no estaban enfocados. Les hacía falta más conocimiento de la palabra de Dios. Y finalmente en San Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús dice, San Lucas 24, 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amigo, amiga, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Papá, mamá, Dios ha hablado, como dice Hebreos 1:1 en adelante, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Encontramos a Jesús hablando, encontramos a Jesús intercediendo, encontramos a Jesús ministrando en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios habló a Moisés. Y veremos en algún momento del estudio cómo presenta su nombre como el yo soy el que soy. Y cuando estudiemos esa sección, que es la que viene en la siguiente presentación, notaremos cómo Jesús utiliza los mismos títulos, cómo el Señor Jesús se presenta como el yo soy. El que no cree que yo soy, morirá en sus pecados. Si tú no crees que yo soy, Jesús se presenta como ese yo soy que habló con Moisés. Jesús en mi casa. Abramos la Biblia. Hagamos el culto familiar.
Llenemos las mentes de nuestros hijos e hijas con la palabra de Dios. Hagamos como Jocabed. Mostremos en nuestra experiencia, mostremos en las elecciones de la casa a nuestros hijos e hijas la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios. Y como dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Te invitamos, amigo, amiga, te invitamos, papá, mamá, que en estos días, durante estos días, abras la puerta de tu casa para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Comparte con otros este conocimiento. Y puedes ir a la página lavozdelconsolador.org y copiar gratis, libremente, todos los sermones en videos o en audio. Y copiar todos los libros que publicamos. Es tiempo de conocer a Dios. Es tiempo de crecer en el conocimiento de Dios. A pesar de los pesares, a pesar de toda la situación que pasa en el mundo, Dios es la roca de eterna salvación. Para Dios no hay crisis. Dios es soberano. Te invito en esta hora a que juntos coloquemos nuestra vida y nuestro hogar en las manos del Señor. ¿Estás de acuerdo en abrir la palabra de Dios? ¿Estás de acuerdo en crecer en el conocimiento de la palabra? ¿Estás de acuerdo en mostrar a nuestros hijos el ejemplo y el testimonio de que dependemos de Dios? ¿Quiere que el Padre Celestial, el Santo Espíritu y Jesucristo se manifiesten en tu vida para bendición de tu familia? Si tu respuesta es sí, levanta la mano conmigo y terminemos esta presentación con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra bendita. Gracias por los ejemplos y testimonios de la misma. Señor, gracias por manifestarse en la vida de Moisés. Y gracias, muchísimas gracias, Dios, por estas pruebas establecidas y registradas en la Biblia para nuestro crecimiento espiritual. Hoy, Señor, le aceptamos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Hoy le abrimos la puerta de nuestro corazón para que venga y more en nosotros. Hoy abrimos la puerta de nuestro hogar para que more con nosotros. Dios, cámbienos, transfórmenos. Produzca en nosotros la regeneración, el arrepentimiento, el cambio, la transformación. Que nuestra vida sea un testimonio vivo del cumplimiento de su voluntad y toda persona que se relacione con nosotros pueda ver la imagen de Cristo en nuestra vida. Padre, entregamos nuestra vida y nuestra familia en sus manos y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.